pero vamos a poder ver varias cosas. Vamos a ver adaptación, historia evolutiva. Ya, perfecto, Cristóbal, gracias. Vamos a ver varias cosas, ¿cierto? Especie, especiación, adaptación, historia evolutiva, en fin. Vamos a ver hartas cosas, ¿ya? Pero al menos me interesa ver por lo menos las primeras cosas, especie, especiación y adaptación, ¿ya? Bien, para poder comenzar, lo primero que tenemos que ver, bueno, tenemos que recordar, ¿cierto? Que hasta la clase antepasada estábamos conversando de los mecanismos evolutivos, vale decir, estábamos conversando de la selección natural, estábamos conversando del neodarwinismo, ¿cierto? Las teorías que explican cómo los organismos cambian, ¿cierto? Habíamos dicho todas las formas en las cuales los organismos cambiaban a través del tiempo, ¿cierto? Lo habíamos conversado, les había dicho las teorías, les puse ejemplos, ¿cierto? Eh, todas las cosas que son de cómo ocurre finalmente el cambio evolutivo a través del tiempo. Pero ahora hay que acordarse de que ese cambio, ¿cierto? No ocurre en un organismo específico, sino que ocurre a nivel de las poblaciones, ¿ya? Y eso es súper importante. Los cambios evolutivos ocurren a nivel de las poblaciones y no a través a un individuo específico. Por eso que eso yo también se lo dije. El mínimo nivel para hablar de evolución es población, no menos que eso. Y ahora vamos a empezar a conversar acerca de otras cosas con respecto justamente a los cambios evolutivos en las poblaciones, pero primero tenemos que conocer que las poblaciones, ¿sí? Cuando nosotros definimos una población, decimos una población es tal cosa, las poblaciones, ¿sí? Una población se entiende, y lo vamos a anotar al tiro, una población se entiende como un conjunto, ¿sí? Un conjunto de individuos, de individuos de la misma especie, de igual especie, SP especie, ¿ya? De igual especie, que viven, eh, que viven en un lugar y tiempo común, ¿ya? Y tiempo común. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo hablo de una población, estoy hablando o estoy diciendo, ¿cierto? Que, ¿cuánto se llama? Que en una población, o como definición de población, yo necesito a un grupo de organismos de la misma especie que tienen que vivir en un lugar y en un tiempo en común. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, la población primero medio. Si ustedes estuvieran en su sala, ¿cierto? Todos son de la misma especie, pero están compartiendo un lugar y tiempo en común, porque están viviendo todos en ese mismo lugar, que es la sala de clase. ¿Se fija? Entonces, esa sería una población. ¿Por qué? Porque un conjunto de individuos de la misma especie, son todos humanos, ¿cierto? Que están viviendo en un lugar y tiempo en común. Ahora, algo bien importante es que tenemos que definir, bueno, que sean organismos de la misma especie, eh, que sean organismos de la misma especie, eh, implica o significa, ¿cierto? Que alguna característica tienen que tener. ¿Y qué significa que sean de la misma especie? ¿Cierto? ¿Qué significa que sean de igual especie? Para poder entender eso, tenemos entonces que definir especie. Entonces, ¿qué es una especie? Una especie se puede definir como un conjunto de poblaciones cuyos miembros pueden cruzarse entre sí generando descendencia fértil. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un organismo X con otro organismo Z, y si ellos dos se cruzan y generan descendencia, y por favor subrayen lo siguiente, descendencia, me equivoqué, no que estoy escribiendo pésimo, Descenden, generan descendencia fértil, ¿ya? Generan descendencia fértil, son de la misma especie, ¿ya? O sea, cuando yo tengo un organismo X, tengo un organismo Z, los cruzo, ¿ah? Hago que generen un cruzamiento y ellos, en base a ese cruzamiento, generan descendencia fértil, yo puedo decir que X y Z son de la misma especie.
Entonces, algo bien importante, algo súper importante, es que yo necesito, y eso ustedes lo tienen que manejar muy bien, que cuando ustedes me hablan de que dos organismos son de la misma especie, en realidad da lo mismo, y de verdad da un poco lo mismo, que se parezcan mucho entre sí. Porque vamos a darnos cuenta de que hay organismos que son de la misma especie y no se parecen en nada. Absolutamente en nada. Por ejemplo, un macho y una hembra y son absolutamente distintos. Y uno dice, estas cosas son de especies distintas. Y resulta que son de la misma especie. Entonces, pasa que cuando nosotros definimos especie, muchas veces nos ceñimos, ¿sí?, por un parentesco físico. O sea, un organismo es de la misma especie que otro porque se parecen entre sí. Y eso no es necesariamente así. Dos organismos son de la misma especie si entre ellos se pueden cruzar y dejar descendencia fértil. Esa es la definición principal y con esa vamos a trabajar. Hay otras definiciones, sí, pero con esa vamos a trabajar. Dos organismos son de la misma especie si entre ellos al cruzarse se genera descendencia fértil. ¿Qué significa que la descendencia sea fértil? ¿Y por qué la subrayo y ahora la encierro? Porque dos organismos se pueden cruzar y pueden tener descendencia, pero esa descendencia puede no ser fértil. Y cuando la descendencia es no fértil, yo digo que X y Z no son de la misma especie. Y ya les voy a poner un ejemplo. O bueno, una de esas, ustedes lo conocen. Eh, Algo bien interesante es que, por ejemplo, ustedes, no, antes de preguntar, ¿qué significa que la descendencia sea fértil? Que la descendencia sea fértil significa, súper sencillo, que esa descendencia puede tener más descendencia. ¿Ya? Que cuando usted se cruza con otro organismo y genera hijos, esos hijos pueden tener otros hijos. Eso significa que sean fértiles, que se pueden seguir reproduciendo. O sea, que pueden continuar con la reproducción. ¿Ya? Que pueden generar una continuación de la reproducción. Continuación de la reproducción. Eso significa que los organismos sean fértiles. Entonces, como yo les decía, se pueden generar organismos, o sea, se puede generar una cruza entre organismos que genere descendencia, pero esa descendencia sea infértil. Y cuando dos organismos se cruzan y la descendencia ahora es infértil, yo no puedo decir que esos organismos son de la misma especie. Pregunto, ¿ustedes conocen algún organismo que se cruce y genere descendencia, pero esa descendencia sea infértil? Es muy conocido, pero un ejemplo, ¿conocen? Solo pregunto. Si conocen alguno. ¿Tienen idea? ¿Sí? ¿No? ¿Para poderlo decir? ¿No? Bueno, si no tienen idea, ¿cierto? En realidad una descendencia, o sea, dos organismos que son de distintas especies y por tanto generan descendencia, pero se generan descendencia infértil, es por ejemplo cuando se cruza un burro con una yegua y generan las mulas. ¿Se fijan, no? Eh, Son dos organismos distintos, de distintas especies, que generan un organismo infértil. ¿Se fijan, no? Entonces, algo bien interesante, y con esto cierro la definición de especie, es que dos organismos son de la misma especie si entre ellos se pueden cruzar y generar descendencia fértil. ¿Qué significa que la descendencia sea fértil? Que puede continuar con la reproducción. O sea que estos hijos se pueden reproducir y generar otra descendencia que también sea fértil. Dos organismos de la misma especie entonces se pueden cruzar, dejar descendencia fértil y continuar con la reproducción. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí hay muchas especies, ¿cierto? Aquí yo solamente les pongo cuatro, que son algunas especies chilenas, pero hay millones y millones de otras especies. Bueno, por ahora no vamos a entrar en detalle de conocer todavía biodiversidad, porque eso lo vamos a ver más adelante.
Y ahí van a conocer biodiversidad más en detalle, ¿ya? Bueno, resulta que cuando los organismos se quieren reproducir, eh, hay mecanismos que impiden, ¿sí? Que impiden la reproducción entre organismos de especies distintas, ¿ya? Vuelvo a reiterar. Cuando los organismos se quieren reproducir, en teoría, los organismos deberían reproducirse con los organismos de la misma especie, ¿cierto? Un organismo de una especie debería reproducirse con otro organismo, pero de la misma especie, ¿cierto? Sería lo lógico. Pero pasa, y pasa mucho, de que hay organismos, ¿sí? Eh, hay organismos que no se reproducen o no tienden a reproducirse con organismos de la misma especie. Sino que, por ejemplo, yo, humano, en vez de reproducirme con otro humano, me tiendo a reproducir con otra especie. Y pasa, ¿ya? A lo mejor no con los humanos, pero sí con otros organismos o con otras especies. Entonces, la naturaleza es muy sabia y lo que hace o lo que trata de hacer es evitar que eso pase. ¿Y cómo evitas o cómo la naturaleza evita que hayan reproducciones entre organismos de distintas especies? A través de estos mecanismos que se llaman los mecanismos presigóticos y los que vamos a ver más adelante que se llaman los mecanismos posigóticos. ¿Qué son los mecanismos presigóticos? Los mecanismos presigóticos son aquellos mecanismos que, como dice ahí, impiden que ocurra la fecundación. Vale decir que cuando una especie, un organismo de la especie X se cruza con un organismo de la especie Y que son de especies distintas, ¿sí? Cuando estos dos organismos se cruzan, los mecanismos presigóticos impiden que se genere fecundación. Impiden que se genere fecundación. Impide la generación de fecundación. O sea, impiden que el gameto de uno de estos organismos llegue al otro y pueda fecundarlo. Eso es un mecanismo presigótico. Un mecanismo que impide la fecundación en una reproducción entre dos organismos de especies distintas. Y acá, dentro de los mecanismos presigóticos, tenemos bastantes, si ustedes se fijan. Tenemos, por ejemplo, el mecanismo presigótico ecológico, el mecanismo presigótico geográfico, mecánico, la incompatibilidad gamética, el etológico, el temporal. Vamos a ir definiendo cada uno para que lo tengan claro, ¿ya? Vamos a ir definiendo uno por uno. Chiquillos, primero que nada, tienen que tomar en cuenta, ¿cierto? Que vamos a, ¿cuánto se llama? Ir uno por uno. Así que dejen, no sé si un espacio, si están anotando, o si no, bueno, ahí ya depende, ¿cierto? De cada uno de ustedes. El primero que vamos a ver es el mecanismo presigótico ecológico. ¿Qué significa que es un mecanismo presigótico ecológico? Y esto lo vamos a dejar como definición simplemente, no lo voy a explicar aún porque eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, estos mecanismos, a todo esto, antes de partir, también se les llama aislamiento. Aislamiento, en este caso, es aislamiento presigótico, ¿ya? O mecanismo presigótico, ¿cómo que? Presigótico. El aislamiento ecológico, o mecanismo presigótico ecológico, ¿sí? Significa que los organismos de especies distintas tienen distinto nicho ecológico, ¿ya? Los organismos de especies distintas no se pueden reproducir y por tanto no se pueden fecundar debido a que tienen un distinto nicho ecológico. La pregunta, ¿cierto?, queda abierta para poder definir qué significa nicho ecológico. Y eso lo vamos a definir más adelante cuando veamos la unidad de ecología. Entonces, por ahora, ¿cierto?, no vamos a entrar en detalle, solamente lo que me interesa es que ustedes sepan que un aislamiento del tipo ecológico es aquellos organismos que tienen distintos nichos ecológicos. Y por tanto, como tienen distintos nichos ecológicos, no se pueden reproducir. ¿Ya? Geográfico significa que organismos de distintas especies no se pueden reproducir porque tienen distintos lugares
de residencia geográfica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que dos organismos de distinta especie no se pueden reproducir porque probablemente uno viva aquí en Chile y el otro viva, no sé, en Brasil, o en Ecuador, o en Estados Unidos. Hay distancias geográficas, hay lugares geográficos absolutamente distintos. Entonces, como hay distancias geográficas, como hay separación geográfica, los organismos no se pueden reproducir porque están alejados geográficamente uno del otro. ¿Me entiendes, no? Ese es el mecanismo geográfico. Básicamente porque hay una distancia geográfica entre uno y otro. ¿Ya? Aquí le vamos a poner una distancia geográfica. ¿Sí? Una distancia geográfica. Distancia geográfica. Por otro lado, tenemos el aislamiento mecánico. ¿Qué significa el aislamiento mecánico? Que a lo mejor los organismos pueden vivir juntos, son de distintas especies, pueden vivir juntos, pero no se reproducen porque los aparatos reproductores, ¿sí? Los aparatos reproductores no son compatibles. No son compatibles. Vale decir, la forma posiblemente, el tamaño, qué sabe, de un aparato reproductor no es compatible con el aparato reproductor del otro organismo. Entonces no hay compatibilidad mecánica, no se pueden aparear debido a que los aparatos reproductores no son compatibles entre sí. ¿Ya? La incompatibilidad gamética, ¿sí? Es ahora lo que es muy parecido a lo anterior, y es que ahora los gametos, vale decir, el espermatozoide, y el óvulo, ¿cierto? Son incompatibles. Son incompatibles. O sea, entre los dos gametos no se llevan bien y por tanto no hay compatibilidad y por tanto no puede haber fecundación. El aislamiento etológico o conductual significa que hay diferencias en comportamiento reproductivo. En comportamiento reproductivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, no sé, las aves, por ejemplo el pavo real, por ponerle un ejemplo así bien concreto, el pavo real, ¿cierto? Tiene una cola, el macho, muy bonita, ¿cierto? Súper grande y majestuosa que abre, ¿cierto? Y mueve para llamarle la atención a la hembra. Y ese es su rito sexual, ¿sí? Esa es su forma de llamar la atención a la hembra, ¿cierto? Moviendo las plumas de su cola, ¿cierto? Esa es la forma de llamarle la atención a la hembra para que la hembra lo pesque, ¿cierto? Y se pueda reproducir. Yo le pregunto a usted, si a usted se le pone a bailar un pavo real al frente suyo, ¿a usted realmente le llama la atención con intenciones de reproducción con él? No creo, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy rara. ¿Por qué? Porque esa conducta que tiene ese pavo real es para llamarle la atención a los organismos de su especie y no a los de otra especie. ¿Se fijan? A lo mejor los bailes pueden ser para las aves, los cantos pueden ser para las aves, para otras especies pueden ser, no sé, la melena más grande, en fin. Pero cada conducta, cada organismo, cada especie, tiene una conducta reproductiva distinta. Y esa conducta es para llamar la atención de los organismos de dicha especie y no de otros. ¿Ya? Entonces, por eso, ese es el aislamiento etológico, disculpe, o conductual. Y por último, el aislamiento temporal o estacional es que los organismos de distintas especies no se pueden reproducir porque tienen reproducción en distintas épocas del año. Distintas épocas del año. ¿A qué se refiere? A que hay algunos organismos de una especie, no sé, porque se reproducen en verano y otros en invierno. No hay compatibilidad temporal, porque unos se reproducen en un tiempo, otros en otro, entonces no se pueden reproducir porque no tienen ciclos sexuales
idénticos, tienen ciclos sexuales absolutamente distintos, separados temporalmente. Entonces, por eso, ¿cuánto se llama? También hay una no posible reproducción entre dos organismos distintos. Entonces, resumimos. Los organismos de distinta especie no se pueden reproducir, o la naturaleza evita que organismos de distintas especies se puedan reproducir a través de los mecanismos presigóticos, o los aislamientos presigóticos, que son todos estos que yo les he nombrado y que he explicado uno por uno. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Por favor díganme sí o no, por último, para poder seguir. No. Ya, perfecto. No. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces ahí están, ¿cierto? ¿Cuánto se llaman los mecanismos presigóticos? Que, recuerden, evitan que ocurra fecundación. ¿Ya? Evitan o impiden que ocurra fecundación. Todo esto impide que exista fecundación. ¿Ya? Recuerden que esta parte del nicho ecológico, ¿cierto? Por ahora me interesa la definición. No lo vamos a entrar en detalle todavía, ¿cierto? De cuál es la definición específica, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien. Ay, perdón. Bien. Entonces, ahí hay un aislamiento geográfico, un ejemplo, a pesar de que no se ve, pero ahí hay un ejemplo de aislamiento geográfico, por ejemplo, los osos. Los osos, si ustedes se fijan, son de distintas especies, y como son de distintas especies, no se pueden reproducir entre sí, porque son de distintas especies, pero una de las características de por qué no se pueden reproducir entre sí es súper sencillo, porque viven en lugares distintos. Entonces, si yo pesco ese, yo no puedo reproducir con el C, ¿por qué? Porque viven a millones de kilómetros de distancia. Ahí hay un aislamiento geográfico. ¿Se fijan o no? Porque la distribución geográfica, el espacio geográfico que existe entre una especie y otra, impide la reproducción entre ellos, porque es demasiado el espacio que hay entre ellos. ¿Ya? A eso me refiero. Bien. Ahora, pasa, y esto es bien interesante, de que a pesar de que hayan mecanismos presigóticos, los cuales son muy efectivos por lo demás, los mecanismos presigóticos, que son bastante efectivos, e impiden realmente la reproducción entre organismos de distintas especies, a pesar de eso, pasa mucho de que hay organismos de distintas especies que a pesar de todos los mecanismos presigóticos, igual se reproducen. O sea, a pesar de toda esta maraña de cuestiones que ya les he nombrado, hay organismos que, a pesar de eso, de todos estos impedimentos, a pesar de eso, son de distintas especies y se reproducen igual. Y cuando se reproducen igual, ahora empiezan a actuar los mecanismos o los aislamientos post-cigóticos. ¿Ya? Mecanismos o aislamientos post-cigóticos. ¿Qué son los mecanismos o aislamientos post-cigóticos? Ahora son los que interfieren en el desarrollo del individuo, o sea, hubo fecundación, a pesar de todos los problemas anteriormente, igual hubo fecundación. Entonces ahora, ¿qué hacemos para que ese organismo que se está formando no pueda dejar descendencia? Entonces, ¿qué es lo que hacen los mecanismos posigóticos? Interfieren en el desarrollo del individuo, vale decir que hacen que este organismo que se está generando se muera, o bien que nazca, pero que nazca estéril. ¿A qué se refiere con que nazca estéril? A que no puede dejar descendencia. ¿Ya? Y acá los mecanismos, ¿cuánto se llama? Posigóticos, son menos. Por ejemplo, la inviabilidad del embrión, que en realidad la inviabilidad del embrión y la inviabilidad del híbrido, ¿cierto? Son ejemplos, o sea, son prácticamente lo mismo. Eh, eh, inviabilidad significa simplemente que este organismo que se estaba formando, vuelvo a reiterar, dos organismos de distinta especie se reprodujeron igual, cosa que no debería pasar. Entonces, este organismo que se está produciendo aquí, fruto de la reproducción de dos organismos de distintas especies, este nuevo organismo que se está produciendo aquí, en el caso de ser inviabilidad, este organismo se muere. Entonces, ¿qué significa la inviabilidad del híbrido, la inviabilidad del embrión? Que el resultado, el fruto de la fecundación de dos organismos de distinta especie, este nuevo organismo que se estaba formando, se muere. Es inviable, se muere.
Se muere antes de nacer. Es un aborto, por así decirlo. ¿Ya? Ahora bien, puede pasar también de que este organismo no se muera. Y vuelvo a poner aquí el ejemplo. Dos organismos de distintas especies se reproducen, se genera un nuevo organismo, este organismo no se muere, pero es infértil. ¿Y a qué se refiere con que sea infértil? Se refiere a que este organismo vive, pero no puede dejar descendencia. Es infértil. ¿Ya? ¿Y qué significa que sea infértil? Que no puede dejar descendencia. ¿Ya? No puede dejar descendencia, porque es infértil. Y otro tipo de mecanismo posigótico es lo que se llama el colapso híbrido. El colapso híbrido, bueno, en realidad es poco común, ¿eh? Pero básicamente es la muerte tanto del, ¿cuánto se llama? Del organismo que se estaba generando, ¿sí? Producto de la reproducción de dos organismos de especies distintas, es la muerte de él más la muerte de la madre, ¿sí? La muerte de la madre de este organismo híbrido. Ah, a todo esto, cuando no se los dije, perdón, se me olvidó, cuando usted cruza dos organismos de distinta especie, ¿sí? Cuando usted cruza, genera reproducción entre dos organismos de distinta especie y se produce un nuevo organismo, ese organismo se llama híbrido. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene. Se llama híbrido. ¿Sí? Dos organismos de distinta especie se reproducen y el fruto de esa reproducción genera un nuevo organismo y ese organismo se llama híbrido. El cual, ya sabemos, se puede morir o puede ser estéril, ¿cierto? Puede morirse, puede ser inviable o puede ser estéril. O sea, no puede dejar descendencia. Y el ejemplo más claro de esto es la mula. La mula es un híbrido. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque resulta que los papás de una mula son una yegua, que es un caballo, que esa es una especie, y el burro, que esa es otra especie. Entonces, pasa que un burro y un caballo, que en este caso es la yegua, ¿cierto? Es la hembra, la yegua, eh, se cruzan especies distintas y generan un organismo. Y este organismo le llaman mula. Pero la mula es infértil. ¿A qué se refiere con que sea infértil? A que podrá tener todos sus órganos sexuales y todo lo demás, pero no puede dejar descendencia. La mula jamás va a ser papá de otro organismo. No puede, porque es infértil. Y eso se da justamente por un mecanismo posigótico, básicamente por la infertilidad del híbrido. ¿Se fijan, no? Ese es un ejemplo real, concreto, ¿cierto? Eh, de que esto existe y pasa en la naturaleza, ¿ya? Dos organismos de distintas especies pueden generar un organismo nuevo, ¿cierto? Ojo, y esto por favor pongan mucha atención en lo que les voy a decir, o sea, esto evolutivamente no está bien, ¿ya? Los organismos, evolutivamente hablando, se tienen que reproducir con los de la misma especie, no con los de especies distintas. Entonces, que los organismos ahora se empiezan a reproducir con organismos de especies distintas, evolutivamente hablando, eso no está bien. Y uno podría preguntarse, y es válido de preguntarlo, eh, ¿y por qué no está bien? ¿Cuál es el problema? Se preguntarían ustedes. Que no, que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Por una razón súper sencilla, porque nosotros estamos hechos para reproducirnos con organismos semejantes a nosotros. Punto. Si usted se empieza a reproducir con organismos distintas especies a usted, en realidad más que un beneficio le está haciendo un daño a su especie. ¿Sí? Y este organismo, evolutivamente hablando, eh, está malo. ¿Por qué evolutivamente está malo? Por una razón súper sencilla, porque no puede dejar descendencia. Y si nosotros nos vamos al concepto más básico de biología, ojo, yo no estoy tomando aquí en cuenta la sociedad ni nada por el estilo de los pensamientos que uno pueda tener, en fin.
Pero si nos vamos al pensamiento más simple y básico de la biología, ¿a qué viene uno al mundo? A dejar descendencia, ¿cierto? A eso, biológicamente hablando, uno viene al mundo a dejar descendencia, ¿sí? Biológicamente hablando, ya sé que hay mucha gente que no quiere ser papá, se da lo mismo, pero biológicamente hablando, eso, ¿a qué vienen los organismos al mundo? Vienen a dejar descendencia. Y este organismo no puede, por lo tanto, este organismo evolutivamente hablando está malo, porque no cumple con el principio básico, ¿cierto? De la venida, ¿cierto? De un organismo nuevo a este mundo. ¿Se fijan, no? Entonces, esa es la razón por la cual los organismos de distintas especies no se pueden reproducir, porque el fruto, el hijo de esa reproducción de organismos de distintas especies, o se muere, que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Que yo me reproduzca con otro organismo y no voy a ver nunca el resultado de eso porque se va a morir, ¿cierto? O bien, el fruto de eso es un organismo vivo, viable, pero es infértil, que no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no va a poder dejar descendencia. ¿Se fijan o no? Esa es la, la razón por la cual los organismos, ¿cierto?, de distintas especies no se pueden reproducir. Sépanlo bien, apréndanlo bien, porque de seguro, eso es más que seguro, se los voy a preguntar, ¿ya? Para que lo tengan clarito, ¿ya? Bien, ahí entonces tenemos ¿cuánto se llama? La explicación, ¿cierto? Sencilla de lo que es los mecanismos presigóticos, de lo que son los mecanismos posigóticos, y la razón por la cual organismos de distintas especies no se pueden reproducir. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a avanzar con respecto a conversar sobre otra cosa. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, miren, vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Sí? Por favor, participen para que lo podamos tener. Dice, en las luciérnagas, los machos emiten destellos de luz para atraer a las hembras. Este es un ejemplo de aislamiento del tipo conductual, temporal, geográfico, ecológico o mecánico. ¿Qué alternativa será la correcta, según ustedes? Ya sea vía chat o vía micrófono. ¿Cuál alternativa creen ustedes que pueda ser la correcta con respecto a esto? Fíjense, me están diciendo que ya, perfecto. Me están diciendo, las luciérnagas, ¿cierto? Emiten destellos de luz, ¿cierto? Destellos de luz para atraer a las hembras. O sea, la están cortejando, ¿cierto? Le están llamando la atención. Así como el pavo real, ¿cierto? Movía las plumas, otros cantan, estos prenden la luz. ¿Qué es? Un aislamiento del tipo conductual. ¿Por qué? Porque a mí las luciérnagas me pueden prender miles de luces, pero a mí no me van a traer para reproducirme con las luciérnagas. ¿Se fijan? Ese es un llamado de atención para las luciérnagas. ¿Se fijan? Y no llama a nadie más la atención que no sea las luciérnagas. ¿Se fijan o no? A eso me refiero. Perfecto. Bueno, esta no la vamos a hacer todavía porque es un poco complicada. Entonces, eso la vamos a dejar ahí. Stand-by. Bueno, ya que conocemos lo que es una especie, definición, organismos de la misma especie son aquellos, eh, ya Paula, no te preocupes. Organismos de la misma especie son organismos que tienen la posibilidad de cruzarse y dejar descendencia fértil, ¿cierto? Eso es un organismo de la misma especie. Dos organismos de la misma especie son organismos que se pueden cruzar y tener descendencia fértil. Punto. Ya sabemos esa definición. Ahora vamos a pasar a una definición nueva, que esa no creo que la conozcan, que se llama especiación, ¿ya? Que es una definición nueva, ¿ya? La especiación. ¿Qué es la especiación? La especiación es el proceso mediante el cual se forman especies nuevas, ¿ya? Eso es la especiación. La especiación es el proceso, ¿sí? Proceso por el cual se forman
especies, abreviemos especies así, ya hoy nos crean a cada rato especies. Forman especies nuevas. ¿Ya? El proceso por el cual se forman especies nuevas. Así se llama el proceso por el cual se crean nuevas especies, la especiación. Y hay tipos de especiación. O sea, hay varias formas de poder crear una especie nueva. La primera se llama especiación alopátrica. La segunda se llama especiación parapátrica. La tercera se llama especiación simpátrica. Y aquí hay una cuarta que no está incluida, que la vamos a anotar acá, que se llama especiación peripátrica. Entonces tenemos 4 tipos de especiación. Especiación alopátrica, especiación parapátrica, especiación simpátrica y especiación peripátrica. ¿Ya? Son 4 tipos de especiación. O sea, tengo 4 formas distintas con la cual yo puedo generar especies nuevas. Evidentemente, si están nombradas, te las voy a definir cada una para que sepas cuál es la diferencia entre una alopatría, entre una parapatría, entre una simpatría y una peripatría. ¿Ya? Bueno, como esta diapo en realidad informa poco, creo que es mejor la siguiente. Después me devuelvo, ¿ya? Vamos a partir, ahí están escritas igual arriba, alopátrica, peripátrica, parapátrica y simpátrica. Estos son los tipos de especiación, los 4 que vamos a conocer. Y vamos a partir en orden, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Vamos a partir por el 1. La especiación alopátrica es la especiación más común que existe. O sea, la forma más fácil de generar nuevas especies es a través de especiación alopátrica. ¿Cuál es la especiación alopátrica? En la cual usted tiene una población original, ¿cierto? Una especie, por ejemplo, esta especie verde, la que sea, ¿cierto? Una población, o sea, un conjunto de organismos de esta misma especie que estaban juntos. Pero ¿cuándo ocurre especiación alopátrica? Cuando aparece una barrera geográfica. Entonces, por ejemplo, esta barrera geográfica que aparece aquí separa ahora a esta población. Por ejemplo, no sé, apareció un río, apareció una cordillera, se formó el mar entre medio, se separa la población. ¿Se fijan, no? Que antes era una sola población y ahora queda separada por la formación de una barrera geográfica. Entonces, como ahora quedan separadas por una barrera geográfica, ahora esta población, que era una, queda aislada. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que queda a un lado de la barrera geográfica y otra parte de la población original que queda al otro lado de la barrera geográfica. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que los organismos de este lado se empiezan a reproducir entre ellos y ya no con ellos, porque aquí ahora hay una barrera geográfica que impide que los organismos se puedan reproducir entre un lado y otro de la barrera geográfica. Y a este otro lado empieza a pasar lo mismo. Los organismos de aquí se empiezan a reproducir con ellos y ya no con los de acá, porque no pueden, porque les impide la barrera geográfica. Si usted esto le da tiempo, ¿qué pasa? Que se empiezan y se terminan formando 2 especies nuevas a partir de una sola. ¿Se fija? Usted tenía una sola especie, una sola población, que se separó a través de una barrera geográfica. Como hubo separación de la población, fragmentación de la población a través de la barrera geográfica, ocurre aislamiento reproductivo, ya le voy a explicar qué significa eso, y que los organismos de un lado se empiezan a reproducir con los organismos de ese lado, y los organismos del otro lado se empiezan a reproducir con los organismos de este otro lado, y si usted eso le da tiempo, termina formando 2 especies nuevas. Si usted se fija, yo le acabo de dar un concepto, le dije aislamiento. Y le dije aislamiento reproductivo. Aislamiento reproductivo. Y eso es concepto reproductivo. Y ese concepto es extremadamente importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que una especie sea distinta a otra, o sea, para que yo tenga una especie y esa especie sea distinta a otra, tiene que existir entre ellas aislamiento reproductivo. ¿Qué significa aislamiento reproductivo?
significa que no se pueden reproducir entre ellas. O sea, esta población es distinta a esta, la amarilla, por ejemplo, es distinta a la verde. ¿Por qué? Porque entre ellas hay aislamiento reproductivo. ¿Qué significa? Que ya no se pueden reproducir entre ellas. Son muy distintas y por tanto no se pueden reproducir entre ellas. Eso significa aislamiento reproductivo. Entonces, una cosa básica para formar especies nuevas es generar aislamiento reproductivo. Y aquí se genera aislamiento reproductivo. ¿Por qué? Porque como esta población ahora la fragmenté, porque salió un río, porque salió el mar, porque se formó una cordillera, porque pasó una carretera, se fija una barrera geográfica que impide que los organismos de esta única población que era antes ahora se puedan comunicar con un lado y otro lado de donde está la barrera geográfica. Eso genera aislamiento reproductivo, porque los organismos de este lado se empiezan a reproducir con ellos nomás. Estos con estos de acá y estos con estos de acá, y ya no hay traspaso genético entre uno y otro de los lados. Y eso se llama aislamiento reproductivo. Entonces, si esto yo le doy tiempo, finalmente termino formando dos especies nuevas. ¿Por qué? Porque ya hay aislamiento reproductivo completo entre ellas. ¿Se fijan o no? Entonces, a partir de una población, yo formé dos, de una población, de una especie, yo formé dos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que se les tiene que quedar claro en la alopatria? O cuando yo hable de una especiación alopátrica. Que en la especiación alopátrica aparece, ¿qué? Una barrera geográfica. Y es la barrera geográfica la que genera aislamiento. Punto. Con eso yo quedo conforme. Vamos ahora a la especiación peripátrica. La especiación peripátrica, o peripatría, como les gusta llamar, la peripatría, los organismos de la periferia, o sea, de la parte más periférica, de la parte más fuera de la población, ¿cierto? Los organismos más periféricos, no sé, pues si la población es así, los organismos de acá, de la periferia de la población, de la parte más de afuera de la población, ¿cierto? Esos organismos, por alguna razón, se van de la población, se salen de la población y se van a un lugar nuevo. ¿Se fijan o no? Estos organismos que de la población, los más periféricos, se van de esa población y se van a ocupar un lugar, un nicho nuevo, que es distinto al lugar donde estaban originalmente. Entonces, ahora como existe aislamiento, ¿cierto? Porque ahora ellos están ocupando otro lugar nuevo, que no era el lugar ocupado anteriormente por toda la población, estos organismos empiezan a cambiar. Y si usted le da tiempo, finalmente se forman dos especies nuevamente nuevas, valga la redundancia. Entonces, vuelvo a reiterar, en la especiación peripátrica, los organismos de la periferia, ¿sí? Los organismos de la periferia de la población original se van de la población, por alguna razón. No vamos a entrar en detalle de cuál es la razón por la cual se van, pero se van de la población, ¿ya? Y esos organismos se van de la población original y se van a un lugar nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora se van a un lugar nuevo, ya no existe reproducción entre ambos lugares porque hay un aislamiento reproductivo y los organismos que quedaron acá se empiezan a reproducir entre sí y los organismos que quedaron en esta población, la original, se siguen reproduciendo entre sí. Entonces, si yo empiezo a darle tiempo, se empiezan a generar cambios entre los organismos de esta población y los organismos de esta población nueva. Si yo a eso le doy tiempo, se forman dos especies nuevas. Y eso se llama especiación peripátrica. ¿Sí? Organismos de la periferia saltan a un lugar nuevo. Estos organismos que saltaron a un lugar nuevo, que ocupan un nuevo espacio, empiezan a cambiar de manera distinta a los organismos de la población original. Aparte existe aislamiento reproductivo entre ambas poblaciones. Y si yo le doy tiempo, ¿cierto? Se generan dos especies absolutamente nuevas e independientes. La número 3 se llama especiación parapátrica. La especiación parapátrica ocurre, primero que nada, en poblaciones muy grandes, ¿ya? La especiación parapátrica, como característica, ocurre en poblaciones muy grandes. ¿A qué me refiero con que ocurra en poblaciones muy grandes? Muy grandes en número, o sea,
tienen muchos organismos y también abarcan muchos terrenos geográficos. O sea, una población muy masiva, abarca muchos hectáreas o kilómetros de largo esa población. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los organismos de esta población, supongamos que los organismos son estas cosas que estoy tachando, son de la misma especie, son de la misma población, pero todos comparten un espacio muy grande, un área muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que los organismos, por ejemplo, de este lado, se tienden a reproducir con los organismos más cercanos y ya no tanto con los organismos más lejanos. ¿Se fijan o no? Porque es mucho el espacio, es mucho el área entre estos organismos que están acá y los organismos que están allá. Hay mucho espacio, hay mucho espacio geográfico entre ellos. Hay muchos kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de ser de la misma especie, los organismos de acá tienden a reproducir más con los vecinos geográficos, porque es más cerca. ¿Para qué voy a caminar tanto si puedo reproducirme con los organismos que están aquí al lado mío? ¿Cierto? Y los organismos de acá, evidentemente, hacen lo mismo. Los organismos que están acá se empiezan a reproducir con los organismos más cercanos y ya no tanto con los organismos más lejanos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que como ahora empieza a generarse reproducción con los vecinos geográficos más cercanos, esta que era una sola población, ahora como la reproducción empieza a generarse entre los vecinos geográficos más cercanos, esta población se empieza a diferenciar y los organismos que se reproducen entre sí acá empiezan a cambiar y los organismos que se reproducen entre sí acá empiezan a cambiar. Entonces ahora pasa que hay un aislamiento reproductivo igual, pues, porque estos organismos de acá ya no se reproducen con los de acá, a pesar de que alguna vez fueron la misma especie. Entonces, si usted le da tiempo, finalmente se generan dos especies nuevas en una misma área. ¿Se fija? Simplemente por una, ¿cuánto se llama? Por una, eh, porque esa población, ¿cierto? Era muy grande. Entonces, hay un espacio geográfico muy masivo, ¿cierto? En donde estos organismos, ¿cierto? Se tienen que reproducir. Entonces, la especiación parapátrica, perdón, ocurre en poblaciones muy grandes y ocurre la reproducción, ¿sí? La reproducción, lo vamos a poner acá abajo para que no se confundan, con los vecinos geográficos. O sea, con los organismos que les quedan más cerca. Los organismos que quedan más cerca se reproducen entre sí con ellos, lo mismo acá. Entonces, como estos organismos se reproducen entre sí con ellos, y los organismos de acá se reproducen entre sí con ellos mismos, esta población empieza a cambiar. Y los organismos de acá cambian a su forma, y los organismos de acá cambian a su forma, formando dos especies distintas de una sola que alguna vez existió. ¿Se fijan? Eso es la especiación parapátrica. Y por último, y una especiación súper poco común, pero también pasa, es la especiación simpátrica o simpatría. La especiación simpátrica, lo que ocurre es que se empieza a formar una nueva especie dentro de una población. O sea, yo tengo una población de organismos y dentro de esa población hay organismos que empiezan a formar una nueva especie. Es muy raro, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo dentro de una población un grupo de ellos me va a empezar a formar una nueva especie? Es como extraño de entenderlo. ¿Y qué pasa? Que resulta que en la simpatría no hay barreras geográficas. Se fijan que no hay ninguna barrera geográfica aquí que separe a los organismos de la población. La población se genera dentro mismo de la población original, la población nueva me estoy refiriendo. Lo que ocurre en la simpatría es que aquí hay un aislamiento etológico. ¿A qué me refiero con que hay un aislamiento etológico? A que, por ejemplo, el comportamiento o las cosas que empiezan a ser organismos dentro de esta población empiezan a ser distintas, los comportamientos de esos organismos empiezan a ser distintos a los comportamientos de la población original.
Entonces, como empieza a generarse un aislamiento conductual, un comportamiento de conducta de eh, estos organismos se empiezan a reproducir entre sí y ya no con la población original en la misma área y se generan dos especies nuevas. Esto es súper poco común y de hecho pasa generalmente la especiación simpátrica. El único lugar donde ocurre especiación simpátrica es a nivel de los vegetales, es a nivel de las plantas, no prácticamente en los animales. Por ejemplo, y aquí les doy el ejemplo. ¿Por qué un aislamiento etológico? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que las plantitas, para poder reproducirse, necesitan polinizadores, ¿cierto? Necesitan animales, ¿cierto? Como las abejas, como, bueno, nosotros mismos incluso, pero distintos organismos, ¿cierto?, que los polinizan. Bueno, ¿qué pasa? Que resulta que, por ejemplo, este grupo nuevo que se está formando, no sé, la población original, por ejemplo, ocupa un polinizador, que por ejemplo, no sé, es el picaflor, por decirles algo. Pero esta población, este grupo nuevo que se está formando, ahora ya no ocupa como polinizador al picaflor, sino que ocupa las abejas. ¿Por qué? Porque sí, porque cambió, no. Porque algo pasó, ¿cierto? Evolutivamente hablando, que ahora ya no le llama tanto la atención el picaflor y ahora empieza a llamar la atención de las abejas, que es otro polinizador. Entonces, esta población, este grupito nuevo que se está formando, ¿cierto? Ahora ya no le llama la atención al picaflor, ahora le quiere llamar la atención a las abejas. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una flor, ¿cierto? A lo mejor ahora ya la flor empieza a cambiar de forma o cambiar de color. A lo mejor, no sé, pues antes el arbolito tenía las flores blancas, o la población, ¿cierto?, tenía las flores blancas y ahora este grupo empieza a tener, por ejemplo, las flores rojas. ¿Por qué? Porque las flores rojas atraen más a las abejas que a los picaflores. ¿Se fijan? Cambios así, cambios en la forma, cambios, pero que finalmente, lo que me interesa a mí, es que aquí ocurre un aislamiento del tipo etológico, un aislamiento del tipo conductual, ¿verdad? Y lo que ocurre es que este cambio, ¿cierto?, empieza a pasar dentro de la misma población original, formándose dos especies nuevas, pero las dos dentro de la misma área, del mismo espacio donde estaba la población original. Esa es la especiación simpátrica que ocurre principalmente a nivel de los vegetales. Entonces, ahí están los cuatro tipos de especiación que existen: alopátrica, con barrera geográfica; peripátrica, que es cuando los organismos de la periferia saltan a un nuevo nicho, generan una población aislada, y esa población aislada de la población original genera una especie nueva; la parapátrica, que es cuando las poblaciones son muy grandes y empieza a ocurrir reproducción con los organismos vecinos geográficos, generando especiación dentro de esta área tan grande que abarcaba la población original; y la simpátrica, que es lo que ocurre es un aislamiento etológico y principalmente en vegetales, generando una nueva especie en la misma área. ¿Se fijan? Esas son las cuatro grandes tipos y los cuatro que existen, tipos de especiación existentes en la naturaleza. Todas cumplen con el proceso de aislamiento reproductivo. ¿Por qué? Porque para generar especies nuevas yo necesito que esas especies ya no se puedan reproducir entre sí. O sea, que tengan aislamiento reproductivo. ¿Queda claro? Pregunto. Sí, Bien. sí. Ok. Esa es entonces la diferencia, ¿cierto? O las características entre los distintos tipos de especiación. ¿Ya? Muy bien. Hay una más que me voy a devolver, ¿sí? Que es la coespeciación. ¿Ya? Es la coespeciación. ¿Cuál es la gracia de la coespeciación? Que en realidad no es una especiación así como tal, como las que he nombrado. Pero las coespeciaciones son especiaciones de dos organismos al unísono. ¿A qué se refiere con que sean especiaciones de dos organismos al unísono? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, no sé, generalmente esto ocurre cuando usted tiene un parásito y un hospedero. ¿A qué me refiero con esto? El hospedero es quien recibe
sigue el parásito. Por ejemplo, en este caso, esta cuestión, que dice ahí que es una ardilla, la ardilla tiene un parásito, y ese parásito, por ejemplo, es esta garrapata. Entonces, ¿qué pasa? Que es una coespeciación, porque si la ardilla cambia, por alguna razón, el parásito también lo hace. Entonces, como las relaciones de parasitismo, parásito hospedero, son dependientes, ¿a qué se refiere con que sean dependientes? A que el parásito depende del hospedero. Por ejemplo, la pulga depende de, su vida depende de vivir dentro de él. Porque si no, ¿de dónde saca sangre para poder alimentarse y vivir? ¿Se fijan, no? Este organismo depende del hospedero. Entonces, si el hospedero cambia evolutivamente, especies, se forman dos especies nuevas, por ejemplo, el parásito de ellos también cambia. O sea, esto es una relación de dependencia. Cambia uno, cambia el otro. Y eso es una coespeciación. ¿Sí? Si cambia uno, si cambia el hospedero, entonces cambia también el parásito. ¿Por qué? Porque la relación de parasitismo es una relación dependiente. Si cambia uno, tiene que cambiar el otro. Entonces, si uno genera especiación, el otro también. ¿Se fijan? Porque son dependientes el uno del otro. Esa es la definición de coespeciación. Si cambia uno, entonces también cambia el otro. Y el mejor ejemplo de coespeciación es cuando usted encuentra estas relaciones de parasitismo. No es que no existan en otros lados, pero es el mejor ejemplo. Cuando usted encuentra relaciones de parasitismo entre un parásito y su hospedero, porque la relación es dependiente entre uno y otro, eh, es el mejor ejemplo que usted puede encontrar de coespeciación. Como le vuelvo a reiterar, no es el único, pero es el mejor que existe. Bien, entonces ya hemos visto eh, los distintos tipos de especiación que existen, ¿sí? Los distintos tipos de especiación que existen, eh, con todas sus características, ¿cierto? Y todo lo que ya hemos visto que son estas cosas de acá. Entonces, eh, quiero que por favor, bueno, esa no, ni esa tampoco todavía, porque ya les voy a explicar las razones de esa respuesta. Vamos ahora a un nuevo tipo, a una nueva pregunta, que son la definición de lo que es una adaptación. ¿Ya? ¿Qué es una famosa adaptación? Vamos a definir lo que es una adaptación y cuáles son los tipos de adaptación que existen. Primero, ¿qué es una adaptación? Una adaptación, como dice ahí, es un rasgo, es una característica, ¿cierto? Común en una población y que esa característica que es común en la población se ha establecido o está ahí en la población debido a la selección natural. Si ustedes se acuerdan de la selección natural que hablábamos la semana antes pasada, la selección natural elige aquellos rasgos, aquellas características que hacen a los organismos mejores, aquellos rasgos que hacen que los organismos aumenten la sobrevivencia y su reproducción. ¿A qué organismos selecciona la selección natural? A los organismos mejor adaptados al ambiente, ¿cierto? Eso es lo que habíamos concluido hace unos días atrás. ¿A qué organismos la selección natural va a beneficiar? A los organismos que están mejor adaptados al ambiente. Entonces, ¿qué es que un organismo esté bien adaptado al ambiente? Es que tenga algún rasgo, alguna característica que le permita aumentar su sobrevivencia y su reproducción. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos el ejemplo de los ratoncitos, ¿cierto? Y veíamos el, el piso que era plomo, y nosotros veíamos una población que era ploma, de ratones que eran plomos y otros que eran blancos, y los pájaros se comían a los blancos y no a los grises, ¿cierto? Nosotros decíamos, no se comen a los grises porque el ave no ve a los grises. Entonces, como no los ve, no se los come. Entonces, los organismos grises en ese ambiente están bien adaptados. ¿Y por qué están bien adaptados? Porque aumentan las probabilidades de poder sobrevivir y también de poder reproducirse.
¿cierto? Eso es el ejemplo, ¿cierto?, más común de lo que habíamos conversado. O sea, un organismo está bien adaptado al ambiente si es capaz de aumentar las probabilidades de supervivencia y sus probabilidades de reproducción. Así está bien adaptado. Entonces, por ejemplo, el ratón blanco en ese contexto, no sé, pues mira, supongamos así. Yo dibujo un ratón aquí. Supongamos que esa cuestión que acabo de dibujar, horrible, es un ratón. ¿Ya? Entonces, yo dibujo una población de ratones aquí. ¿Sí? Supongamos que esas cosas que estoy dibujando yo aquí son ratones. ¿Ya? Y yo dibujo esta población de ratones. Y el fondo, fíjense que es blanco, ¿cierto? Pero van a haber ratones rojos. ¿Ya? Van a haber ratones rojos y ratones blancos. ¿Ya? Y supongamos que aquí hay un ave que se come a esos ratones. ¿Ya? Supongamos que tienen colita de ratón. ¿Ya? En este ambiente, que es el ambiente, ¿cierto?, blanco, ¿quién está bien adaptado? En este ambiente. Los blancos y los rojos. En este ambiente. ¿Quién está bien adaptado? ¿Quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse? ¿Los blancos o los rojos? Los blancos, ¿por cierto? Exactamente. Los organismos blancos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse porque en este ambiente, que es blanco, por ejemplo, en nieve, por decirte algo, están mejor adaptados. Entonces, esta ave va a tender a comerse a estos organismos, porque los va a ver más fácil. Entonces, estos organismos van a tender a desaparecer de la población. ¿Por qué? Porque estos organismos no están bien adaptados al ambiente. Entonces, como no están bien adaptados, merecen morir. Así de sencillo. Los organismos no adaptados o poco adaptados al ambiente no merecen sobrevivir. ¿Quién merece sobrevivir? Merecen sobrevivir solamente los organismos bien adaptados al ambiente. ¿Por qué? Porque la selección natural favorece a aquellos organismos bien adaptados. O sea, a aquellos organismos que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas adaptaciones de los organismos? Por ejemplo, pueden haber adaptaciones etológicas o adaptaciones de comportamiento. Por ejemplo, pueden haber adaptaciones fisiológicas o adaptaciones funcionales, que ya les voy a explicar qué son cada una. Por ejemplo, pueden haber adaptaciones morfológicas, también son algún tipo de adaptación. ¿Se fijan? Por ejemplo, no sé, el camello. ¿El camello está bien adaptado para vivir en el desierto? Sí, por cierto. Perfecto. Está excelentemente adaptado para vivir en el desierto. ¿Por qué? Porque el camello, ¿cierto? ¿Qué tiene en la joroba el camello? ¿No todo esto? Si alguien sabe, ¿qué tiene en la joroba el camello? Ya, la gran mayoría, ¿cierto? Siempre le han dicho que tiene agua, pero el camello jamás ha tenido agua en la joroba. ¿Ya? Partamos por eso, el camello nunca ha tenido agua en la joroba. El camello lo que tiene en la joroba es grasa, y esa grasa la puede convertir en agua. ¿Ya? Eso es algo bien interesante. El camello nunca ha tenido agua en la joroba. El camello lo que tiene es grasa, y esa grasa la puede convertir en agua. ¿Ya? Esa es la gracia, ¿cierto?, que tiene el camello, que esa grasa la puede convertir en agua. Bueno, la cosa es que el camello, ¿cierto? Si yo lo pongo en un ambiente desértico, ¿cierto? El camello está, pero más que archimega preparado para vivir en esas condiciones, con estos reservorios de grasa, ¿cierto? Para poder tener agua, con unas pestañas que son súper grandes para la arena, con el pelaje que tiene, en fin, está muy adaptado para vivir al ambiente en donde vive, que por ejemplo, no sé, pues si yo pongo un pingüino aquí, el pingüino no tiene nada que hacer porque no está adaptado a ese ambiente y se muere. Así de sencillo, se extingue. Porque a este ambiente, al ambiente desértico, la selección natural beneficiaría mucho más al camello que a un pingüino si lo pusiera aquí. Pero por ejemplo, mira, para que piensen una cosa bien interesante. La familia de los camellos se llaman camélidos. ¿Sí? Los camélidos tiene varios representantes. Uno son los camellos que nosotros conocemos, ¿cierto? Los del dos jorobas, ¿cierto? De por allá de Arabia, de esos lados, ¿cierto?
Otros son los dromedarios, que tienen una sola joroba. Y otros, aunque usted no lo crea, son unos bicharracos que están aquí en Chile. ¿Y cuáles son esos? Ah, por ejemplo, el guanaco, por ejemplo, la vicuña, también son camellos, son de la misma familia. Pero mi pregunta es la siguiente. Si usted mira, no sé, pues, un guanaco, una vicuña, ¿cierto? Y mira un camello, que son de la misma familia, ¿son iguales? No, ¿verdad? ¿Por qué no son iguales? Porque son de especies distintas, obvio. Y si usted se fija, tampoco son iguales porque están adaptados a vivir en ambientes distintos. El camello está adaptado a vivir al calor, en el desierto. Las vicuñas, los guanacos, todas esas cuestiones que viven acá, ¿en dónde están adaptados a vivir? En la altura, en la cordillera, donde hace mucho frío. Por eso se producen tanto pelo, ¿cierto? Que le hacen lana, ¿cierto? Para la gente, la gente que vive en las alturas, ¿cierto? Cría, ¿cierto? Guanaco y vicuña, ¿cierto? Y hacen lana de eso, porque justamente porque producen demasiado. ¿Por qué? Porque en los ambientes donde viven hace mucho frío, ¿se fijan o no? Por ejemplo, no sé, una adaptación morfológica. Por ejemplo, una adaptación morfológica súper interesante es la que hacen estas plantas, que son las cactáceas, ¿sí? Los cactus, que es generar espinas. Uno podría preguntarse, ya, ¿generan espinas? ¿Por qué? Porque las espinas, ¿cierto? Pican. Entonces no hay cómo, ¿cierto? Un bicharraco no tiene cómo pescar esta hoja, ¿cierto? Y no tiene cómo, porque por todos lados hay espinas y por todos lados le va a clavar y le duele. ¿Esa es una razón? Sí, es una razón. Es una razón porque es una adaptación, ¿cierto?, que le permite la sobrevivencia bastante más, porque nadie se los puede comer, porque o sea, ustedes alguna vez han tocado un cactus que han llenos de espinas por todos lados. Pero también, pregunta, ¿dónde hay cactus? En el desierto, ¿no? En los lugares secos. Ahí aparecen los cactus. Mi pregunta ahora, y se los pregunto para que piensen, ¿por qué en los ambientes secos aparecen los cactus y no, por ejemplo, otros arbolitos? ¿Por qué en los desiertos y en estos lados donde no hay agua aparecen puros cactus? ¿Qué tienen los cactus que no tienen, por ejemplo, estos arbolitos tan bonitos que se ven acá? ¿Por qué los cactus pueden aparecer en el desierto, donde no hay agua, donde hace un montón de calor, y no sé, no puede aparecer este arbolito ahí? ¿Qué tiene el cactus que no tenga él? Se los pregunto. Piénsenlo. ¿Qué tiene el cactus que no tenga él? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál podría ser la razón por la cual los cactus aparecen en lugares donde donde hace, perdón, mucho calor? Porque dicen que los cactus tienen agua. Ya, ya, perfecto, ¿cierto? Una de las cosas es que están adaptados a eso, porque efectivamente, como dices tú, guardan, y verdad que lo hacen, guardan cantidades importantes de agua. Pero otra cosa muy interesante es lo siguiente, y ahora yo les hago pensar y reflexionar. ¿Cuáles son las hojas de los cactus? Porque si es una planta, y si tiene planta, o sea, si es una planta tiene que tener hojas. ¿Dónde están las hojas de los cactus? ¿O no tiene? La espina. Exacto. Exacto, Benjamín. Sí tiene hojas, pero las hojas de los cactus son las espinas. Esas son las hojitas de los cactus. Lo verde es el tallo del cactus. Esta cuestión verdosa, ese es el tallo del cactus. Las espinas, esas espinas son las hojas. Entonces, claramente, ¿y dónde está la hoja normal que uno conoce, ¿cierto? Que es así, ¿cierto? Bonita y verde, ¿cierto? ¿Dónde está? Bueno, esa hoja bonita se convirtió en una espina. ¿Y por qué se convirtió en una espina? Por una razón súper sencilla. Bueno, esto ustedes no lo saben, pero se los comento. A través de las hojas, las plantas respiran. ¿Ya? A través de las hojas, las plantas respiran. Cuando hacen fotosíntesis, las plantas respiran a través de las hojas. Entonces, a través de las hojas ingresan el CO2, pues las plantas ocupan el CO2 y liberan el oxígeno a través de unos poros que se llaman estomas,
que están adentro de las hojitas, entran el CO2 y liberan oxígeno. Son como la nariz así de la planta, sería eso, ¿sí? Por donde ingresan los gases. Lo interesante es que cuando los gases ingresan o salen, el movimiento de esto, la apertura o cierre de esos poros genera la pérdida de una molécula de agua. Entonces, cada vez que este poro se abre o se cierra, se pierde agua. Pregunta, ¿los cactus que viven en el desierto, donde hay poca agua, se pueden dar el lujo de perderla? No, ¿verdad? No, No se pueden dar el lujo de perder el agua, si no hay, o hay muy poca. Entonces, como hay muy poca, ¿qué hicieron evolutivamente? No hojas, espinas. ¿Por qué? Porque así impedimos que el agua se nos vaya. ¿Se fijan, no? ¿Se fijan que están bien pensadas las cuestiones en el ambiente en donde vive? Entonces, por eso en los ambientes con calor, desérticos, donde no hay agua, aparecen los cactus y prácticamente son las únicas plantas que tienen posibilidad de vivir porque son las mejores adaptadas a esas condiciones. Usted, no sé, se va al desierto de Atacama y planta, no sé, un boldo o cualquier árbol y la cuestión no le va a crecer, se le va a secar. ¿Por qué? Porque como tiene hoja, va a perder el agua, no tiene agua más de donde sacar, se va a morir, se va a secar. Punto. En cambio, usted un cactus lo puede dejar años sin agua y está el gallo, verdecito como siempre. ¿Se fija, no? Entonces esa es una de las características súper, súper, súper interesantes. Por ejemplo, una adaptación de comportamiento es el cuidado parental. Que la madre, ¿cierto?, cuide a las crías, como esta leona, ¿cierto?, que está cuidando, le está dando leche a las crías. Eso es una adaptación morfológica, porque hay otros organismos, que no sé si ustedes se dan cuenta que el gallo nace y no tiene idea quién es su mamá. O sea, inmediatamente ya son independientes, comienzan su vida solos. Hay organismos, como los mamíferos, que tenemos cuidado parental. Hay organismos, ¿cierto?, como que pasan harto tiempo, ¿cierto?, en donde la madre les enseña cómo se casa, cómo se hace aquí, cómo se hace allá. Hay un proceso de aprendizaje y ya después ellos se despegan, por así decirlo, se destetan de la madre y ya eh, pueden comenzar, ¿cierto?, su vida más independiente. Mírense ustedes, ¿qué edad tienen? 15 años y todavía viven con sus papás, pues se fijan, ¿no? Ahí hay cuidado parental, ¿se fijan? Esa es una de las características bien interesantes de los mamíferos que tenemos, que es el cuidado parental. Que tiene sus ventajas, ¿cierto? Y también sus desventajas, pero ahí también tienen una adaptación de comportamiento. Anda a acercarte tú a equipo. ¿Qué hace la madre? Se enoja, ¿cierto? Porque no puede, porque cualquier cosa que se acerque a las crías, la madre lo interpreta como un peligro para las crías y ¿qué hace? Los defiende. No manda a las crías a defenderse a sí mismas, no, porque está la madre, ¿cierto?, que las defiende y bueno, ahí hay, ¿cierto? Eh, una adaptación, ¿cierto?, etológica súper interesante. Bueno, entonces aquí nosotros ya hemos visto algunos tipos de adaptación eh, que les he comentado, hay más, pero ahí hay ejemplos, ¿cierto? Simplemente para que los entiendan. Bueno, de todas las que están acá, me voy a quedar con las adaptaciones morfológicas. ¿Y por qué me voy a quedar con las adaptaciones morfológicas? Porque las adaptaciones morfológicas son un muy bonito ejemplo de organismos que están muy bien adaptados al ambiente. Y hay un tipo de adaptación morfológica que se llama adaptación morfológica con parecido ventajoso. Y esto es lo que nosotros conocemos como el camuflaje y el mimetismo. Mucha gente cree erróneamente que camuflarse y mimetizarse es lo mismo. Y de hecho, yo muchas veces lo he escuchado como que fueran sinónimos. O sea, no, se camufla, se mimetiza. Y piensan que es lo mismo. Y no es lo mismo. Son cosas distintas. Y bien distintas. Camuflaje significa parecerse al medio en donde yo vivo. Fíjense, ahí hay un organismo y ese organismo se parece al árbol donde vive. Ahí hay un organismo
que parece una hoja, y se parece a la hoja donde vive. Eso es camuflaje. Parecerse al ambiente en donde yo vivo. Eso es camuflarse. Y mimetizarse, yo tengo 3 tipos de mimetismo. Tengo mimetismo batesiano, tengo mimetismo mulleriano y tengo automimetismo. Son 3 tipos de mimetismo. Entonces, vuelvo a reiterar. Camuflarse significa parecerse al medio en donde yo vivo. Si yo vivo en un tronco, me parezco al tronco. Si yo vivo en una hoja, me parezco a una hoja. Si yo vivo en la tierra, me parezco a la tierra. Tengo colores o manchas. Y la gran mayoría de los organismos se camuflan, y se camuflan muy bien. La razón, por ejemplo, de que los organismos tengan manchas o tengan rayas, es justamente para camuflarse. Para eso es. La gran mayoría de las veces para eso. Pero acuérdense que el camuflaje es parecerse al ambiente en donde viven. Eso es camuflarse. Y mimetizarse es otra cosa. Mimetizarse, de hecho hay 3 tipos. Puede ser mimetizarse batesianamente, mimetizarse mullerianamente o automimetizarse. ¿Y qué significa cada uno? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre mimetismo y camuflaje? Que el camuflaje es parecerse al ambiente en donde yo vivo. Y mimetizarse, que yo no lo he dicho, es parecerse a otro organismo. Vuelvo a reiterar, camuflarse significa parecerse al ambiente donde yo vivo. Camuflarse es parecerse al ambiente donde yo vivo. Y mimetizarse es parecerse a otro organismo. ¿Sí? Parecerse a otro organismo. Y aquí yo les voy a mostrar 3 tipos de formas de parecerme yo a otro organismo. Eso es mimetizarse. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de mimetismo? El primer mimetismo que vamos a ver es el mimetismo batesiano. El mimetismo batesiano es el mimetismo en el cual un organismo se parece a otro, pero este organismo que se parece, que es prácticamente igual a otro, no tiene las características que tiene él. ¿A qué me refiero? Esto es una abeja, ¿no? ¿Cierto? Esto es una abeja. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es una mosca. ¿Ya? Que claro, si uno lo mira, en realidad es igual a una abeja. Pero no, pues esto es una mosca. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la abeja, yo sé que tiene lanceta, y yo sé que si tiene lanceta, me puede picar, y si me puede picar, eso me va a doler y me va a causar problemas. La mosca no tiene lanceta, no tiene cómo defenderse como el caso de las, ¿cuánto se llama? De las abejas. Pero ¿qué pasa? Que como esta mosca se mimetiza como una abeja, los organismos que la ven dicen, chuta, eso es una abeja, entonces mejor no me acerco. Mejor no me acerco porque me puede picar. Aunque no es una abeja, es una mosca. Entonces, ¿qué es el mimetismo batesiano? El mimetismo batesiano es el mimetismo que un organismo se parece mucho a otro que tiene alguna arma o alguna toxina o hace algo que puede dañar cuando este organismo que se parece a él no lo tiene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta mosca que se parece a la abeja no tiene lanceta, no puede picar, ¿te fijas? No, no puede. Pero cuando los organismos la ven, dicen, chuta, eso se parece a una abeja, mejor no me acerco. Mejor no me acerco. ¿Por qué? Porque como se parece a una abeja, la abeja me puede picar, ¿cierto? Y puedo tener problemas. Y la mosca en este caso, ¿cierto? Simplemente por parecerse una abeja y por generar miedo, básicamente porque yo me confundo con una abeja, porque sé que la abeja me puede picar y tiene todo un aparataje para poder hacerlo, cosa que la mosca no, eh, esta mosquita, ¿cierto? Puede sobrevivir simplemente engañando a los organismos. ¿Se fijan, no? Engañando vilmente a los organismos. ¿Se fijan, no? A los depredadores en este caso. Ese es el mimetismo batesiano. Por otro lado, tenemos el mimetismo mulleriano. Y el mimetismo mulleriano
es el mimetismo que utilizan muchos organismos, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, alguna toxina. Por ejemplo, miren, todas estas ranitas, que se ven muy bonitas, ¿cierto? Con sus colores llamativos y todo lo demás, que dan como ganas así de, de- de tocarlas o de tenerlas en la mano, son extremadamente tóxicas. Ellas no pican, no muerden, no hacen nada, sino que a través del cuerpo liberan una toxina, que a todo esto se llama batracotoxina, ¿sí? Ese es el nombre que tiene. Y esa toxina, cuando se pone en contacto, por ejemplo, con nuestra piel, genera muerte, prácticamente inmediata, porque se pasa la sangre, una toxina muy, muy fuerte que genera, finalmente termina generando la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mimetismo mulleriano, los organismos tienden a tener como patrones de color parecidos, ¿se fijan o no? Que a lo mejor no son iguales entre sí, pero sí tienden a tener patrones de colores parecidos, por ejemplo, llamativos, líneas brillantes, colores así como que llaman la atención. ¿Por qué? Porque estos colores interesantes que llaman la atención son símbolo de peligro, de decir, oye, no me toques. ¿Por qué? Porque si me tocas, te vas a morir. Pero así también, con estos colores llamativos, los organismos que no las conocen se engañan. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, las pescan. Y como las toman, se mueren. ¿Se fijan o no? Esa es la razón de ser o la razón, ¿cierto?, del mimetismo mulleriano, que es llamar la atención o más bien advertir a los organismos en base a un patrón de colores, ¿sí? En base a un patrón de colores, o sí, me digo, en base a un patrón de colores, que el organismo puede ser muy peligroso y que en base a este patrón de colores, esta advertencia en el patrón de colores, es mejor que no se acerquen. ¿Por qué? Porque este organismo es peligroso. Lo mismo pasa con ¿cuánto se llama? La mariposa, porque ustedes no saben, las mariposas son bastante tóxicas, por lo demás, no para uno, pero para otros organismos son bastante tóxicas. Y el patrón de colores que tienen, eh, que es este muy bonito por lo demás, eso advierte que son tóxicas. ¿Se fijan? Entonces, estas dos especies son distintas, absolutamente distintas, pero las dos tienen un patrón de colores parecido que llama la atención y dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy peligroso, mejor no te acerques. ¿Por qué? Porque si me comes, te vas a terminar muriendo. Lo mismo estas ranas. Todas son de especies distintas, pero este patrón de colores que le dice al resto, oye, no te acerques porque yo soy peligroso, si tú me tocas, si tú me comes, te vas a terminar muriendo tú y yo voy a seguir con vida. Ese es el mimetismo mulleriano, el advertir peligrosidad en base a un patrón de colores. Ese es el mimetismo mulleriano. Y por último, el automimetismo, que este es principalmente dado por los insectos y generalmente nocturnos, en el cual, por ejemplo, hay algunas mariposas, por ejemplo, no sé si las han visto, que tienen estas eh, círculos, estos dibujos, ¿cierto?, en sus alas, que parecen ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que en la noche, en la oscuridad, y más encima son medias brillantes, entonces, ¿qué pasa? Que resulta que de noche y en la oscuridad, cuando ¿cuánto se llama? Claro, no sé en realidad el nombre, pero me imagino que sí, cuando un depredador las ve, se confunde, po. Se confunde, porque dice, chuta, esto no es una mariposa, esto es un búho. De noche, ¿cierto? Esto no parece una mariposa. No sé, como son grandotes, ¿cierto? Esto no parece una mariposa, parece un búho. Entonces, el automimetismo, la función que cumple es la función de asustar a un depredador para que se confunda pensando que es otra cuestión cuando en realidad es una vil mariposa o lo que sea un organismo que no es. Por ejemplo, claro, pues de noche esta cuestión es un búho, ¿cierto? A los ojos de un depredador que no los ve con claridad, esta cuestión es un búho. Pero, como, ¿pero qué es? Simplemente las alas de una mariposa. ¿Se fijan o no? Entonces, la razón del automimetismo, o el fundamento del automimetismo, es parecerse a un organismo mayor, y como se parece a un organismo mayor, yo asusto
a mi depredador y el depredador no me ataca. Y por tanto, como no me ataca, yo puedo seguir viviendo. Entonces ahí están los tres tipos de mimetismo: el batesiano, que es parecerse a otro organismo que tiene algún armamento, alguna toxina, y yo no los tengo, pero solamente por el hecho de parecerme ya generó miedo. El mimetismo mulleriano, que es a través de un patrón de colores, a través de un patrón, claro, de colores, yo advierto peligrosidad. Y el automimetismo, que es parecerse a un organismo mayor, y por tanto, como me parezco a un organismo mayor, yo asusto, yo desprevengo y confundo a mi atacante, ¿cuánto se llama? A mi depredador, por tanto mi depredador no me ataca. Esos son los tres tipos de mimetismo. Entonces, con esto cerramos la clase de hoy.